Nos tomó 1 año y medio. El primer tramo del ferrocarril del Imperio Mexicano se había construido con éxito. El tiempo de construcción fue de 18 meses. Lamento no haber logrado el plazo que habíamos previsto. El presidente Andrés, que estaba a mi lado, murmuró: No te mortifiques en un día como este. Desde el principio eran expectativas poco realistas. El tramo de 285 millas que conectaba Las Truchas, Morelia y la Ciudad de México era increíblemente largo. Pero pensé que 1 año sería suficiente. No, al principio lo consideré aún más sencillo. Si lo piensas, cuando hacíamos la prueba piloto, decíamos que podríamos construir 3 millas al día. Claramente, nuestras expectativas eran demasiado altas. En ese momento yo también lo creía posible, Su Majestad. Sabía que en Estados Unidos, en los años 60, habían construido 10 millas en un solo día, y por eso nos pusimos metas desafiantes. Aún teniendo en cuenta una diferencia de 30 años en tecnología y las condiciones geográficas, pensé que con mis conocimientos de ingeniería civil y la gran cantidad de mano de obra barata que movilizamos, 3 millas serían factibles. Al recordar esos objetivos poco realistas del pasado, no pude evitar reír. Jeje, pero cuando nos enfrentamos al primer terreno montañoso, de inmediato bajamos la meta a 1 milla diaria. Y si lo piensas ahora, eso también era absurdo. Jajaja, en aquel entonces todos estuvieron de acuerdo en que era una decisión sensata y prudente. El difícil terreno de México alargó la obra interminablemente. Hubo momentos en que incluso yo llegué a pensar que tal vez este proyecto era imposible. Fue gracias a que Su Majestad no se rindió y lideró el proyecto en el terreno que finalmente pudimos completarlo. Le estoy muy agradecido, Su Majestad. Le di una palmada en el hombro al presidente Andrés y le respondí: Tú fuiste el que más trabajó. Desde gestionar la mano de obra hasta demostrar personalmente cómo debían hacerse las cosas en la obra. Hiciste de todo. Gracias, Su Majestad. En resumen, ni 3 millas al día, ni siquiera 1 milla, 1,6 kilómetros, eran posibles. Después de 18 meses de construcción, apenas logramos un promedio de 0,52 millas por día. El presupuesto de 10,000 pesos por milla también se superó por mucho. Cada milla terminó costando alrededor de 15,000 pesos. Es evidente que los estadounidenses lograron desarrollar su país tan fácilmente gracias a su terreno plano y ventajoso. Ahora entiendo por qué dicen que tienen un mapa ventajoso. Los costos de $10,000 por milla en los años 30 o 40 y las 10 millas construidas en un día en los 60 eran hazañas que solo podían lograrse en Estados Unidos. El trabajo de ingeniería civil no se resuelve solo con conocimiento, pero ni siquiera utilizando todos los conocimientos modernos logré acercarme a sus cifras. Obsesionado con igualar la velocidad estadounidense, terminé imponiéndome una presión innecesaria sobre el ritmo de construcción. Ya habían pasado 2 semanas desde que finalizamos la obra. Hoy, en la Ciudad de México, se celebraría un gran evento. Hace unos meses, envié cartas a personas influyentes de todo México, informándoles que habíamos construido este nuevo medio de transporte, el ferrocarril, y que si les interesaba, podían venir a verlo. También les aseguré que no se arrepentirían si asistían. Ellos ya habían visto de primera mano la increíble eficiencia de la cosechadora mecánica que inventé, por lo que seguramente mi promesa despertó su curiosidad. Gracias a eso, hoy no solo asistieron la familia imperial y los legisladores, sino también numerosos terratenientes de todo México. En realidad es una especie de evento promocional. Presidente Andrés, ¿de verdad tienes que subir? No es necesario que lo hagas. Su Majestad, subir personalmente le dará credibilidad a la seguridad del ferrocarril. Lo hemos probado decenas de veces en las últimas 2 semanas. No habrá ningún problema. Está bien. El emperador, junto con la familia imperial, 201 legisladores y cientos de terratenientes, observaban la locomotora en la estación de la Ciudad de México, Estación Ciudad de México. Después de saludar al presidente Andrés, me dirigí hacia donde estaba mi familia. ¡Ya llegaste! ¡Es increíble! No puedo creer que esta mole de metal se mueva tan rápido. Agustín I observaba la locomotora con atención. Sí, padre, te sorprenderás cuando lo veas en acción. Esto también me ha causado algunos dolores de cabeza. Durante el último 1 año y medio, he estado vetando las leyes relacionadas con el ferrocarril. Era evidente que estaban tratando de obstaculizarte. He retrasado todo hasta que terminara el primer tramo. Hoy es un día importante. ¿Estás seguro de ti mismo? Gracias, padre. No tienes de qué preocuparte. Tengo una forma de desbaratar la oposición de una sola vez. Entiendo.
Agustín primero, confiado, me dio una palmada en el hombro. Mientras hablaba a solas con mi padre, mi madre, curiosa, también preguntó: Hijo, ¿cuándo podremos subirnos? Aunque ya se ha probado suficientemente, esperemos unas semanas más antes de que lo prueben, madre. Está bien, estoy deseando sentir lo rápido que va. Tal vez, cuando haya oportunidad, podríamos visitar el parque industrial que tu hijo ha desarrollado. Los distintos influyentes del Imperio mexicano que asistieron a la ceremonia de inauguración del ferrocarril intercambiaban impresiones sobre esta nueva innovación. ¿Eso es un ferrocarril? Eso parece. Dicen que puede moverse increíblemente rápido, algo así como 6 o 7 veces la velocidad de las diligencias. Vaya, impresionante. El rumor de que el príncipe heredero es un genio no es en vano. La realidad es que solo mejoramos lo que se había desarrollado en Inglaterra con la ayuda de expertos, pero ellos no sabían esos detalles. ¿Acaso no lo experimentaste tú mismo hace 8 años? No era miembro del Parlamento en aquel entonces. Qué lástima que te lo perdieras. Aquello fue realmente impresionante. El rumor de que el príncipe heredero era un genio ya se había convertido en una verdad aceptada en todo el Imperio mexicano. Era de conocimiento común que la idea de confiscar las propiedades de los españoles para solucionar los problemas financieros al inicio de la independencia había venido de él. Aunque el público general no lo sabía, entre la clase alta era bien conocido que, a los 15 años, había debatido solo contra decenas de legisladores republicanos y había ganado. Además, se decía que había generado enormes ingresos con el oro de California, inventado diversos artefactos y, para coronar todo, había llevado al imperio a la victoria en la guerra contra España. Los legisladores monárquicos lo alababan abiertamente, aunque no todos compartían ese entusiasmo. Si ese artefacto funciona como dicen, el poder de la familia imperial se fortalecerá aún más. Solo el príncipe heredero podría haber construido algo así. Es bueno que los republicanos no puedan decir ni una palabra. Pero con tanta innovación, la sociedad parece volverse un poco caótica. ¿No crees? En eso tienes razón. Además, aunque el terreno que usaron para construir el ferrocarril no se estaba utilizando, parte de mi tierra fue ocupada, y solo me pagaron una miseria como compensación. Vaya, aunque se trate de la familia imperial, eso es demasiado. La tierra es sagrada. Los legisladores y terratenientes mostraban una incomodidad discreta, pero los más abiertamente hostiles eran los republicanos. Cada vez crea cosas más sorprendentes. ¿Quién sabe si solo se ve impresionante por fuera? No lo creo. Después de todo, tú fuiste el que compró más cosechadoras mecánicas, ¿no es cierto? Los legisladores republicanos sabían mejor que nadie que el príncipe heredero era inteligente. Lo habían enfrentado personalmente. Además, siendo terratenientes, también habían adoptado sus cosechadoras mecánicas y se habían maravillado. Dicen que se invirtieron más de 3 millones de pesos en esto. Incluso si funciona perfectamente, justificar ese gasto no será fácil. Tienes razón, el emperador ha pospuesto la aprobación de las leyes hasta que el ferrocarril se complete. Si no puede demostrar su éxito, no tendrá más remedio que permitir que las leyes se aprueben. Así es. Si no logramos demostrar su éxito y seguimos vetando las leyes de forma unilateral, las críticas de dictadura se fortalecerán. Incluso los conservadores no son tan incondicionalmente favorables a la familia imperial últimamente. Mientras las personas intercambiaban impresiones sobre el ferrocarril y la locomotora y hablaban del príncipe heredero, la locomotora finalmente comenzó a moverse. El sonido característico del vapor escapando de la locomotora de vapor. El estruendoso silbido perforó los oídos, seguido del movimiento del tren. Oh, se está moviendo. Al parecer, ya ha comenzado el viaje. Los presentes en la estación observaban maravillados mientras la locomotora se alejaba hasta desaparecer de su vista. Se escucharon expresiones de decepción desde varios lugares. Si lo hubiera sabido, habría pedido subir a bordo. He enviado a mi representante. Me informará con todo detalle cuando regrese. Aunque lo que habían presenciado era impresionante, se quedaron con ganas de ver más del viaje. Dijeron que alcanza una velocidad de 34 millas por hora, 54 kilómetros por hora.
Sí, padre. Originalmente iba a ser de 29 millas, pero al mejorarla, conseguimos que fuera aún más rápida. Esta locomotora superaba en 5 millas por hora a la Rocket, la mejor locomotora de Inglaterra en su época. También se mejoraron su estabilidad y eficiencia. Entonces tardará unas 8 horas en ir y volver desde la estación de Morelia. ¿Qué te parece si hacemos otra demostración cuando regrese? Parecen haberse quedado con ganas de más. Es una excelente idea. Podemos aprovechar para que todos descansen, coman y luego se reúnan de nuevo. ¿Qué tal si lo hacemos más adelante, donde la vista sea mejor y más cerca del ferrocarril? Así todos podrán verlo sin estar tan lejos. Sí, también es una gran idea, padre. Agustín I parecía satisfecho con el ferrocarril. A bordo del tren viajaban Andrés Ortega, el presidente de Ortega Construcciones, junto a sus ingenieros, así como Joseph Locke, el desarrollador de la locomotora, y su equipo de técnicos. Además, se encontraban 30 pasajeros civiles, seleccionados para ser los primeros en la historia del Imperio Mexicano en viajar en tren desde Ciudad de México hasta Morelia. ¡Wow! Esto es increíblemente rápido. 4 horas para llegar a Morelia. Eso está a 220 kilómetros. ¿Cómo lograron este nivel de potencia? Al no haber estaciones intermedias, pudieron mantener una velocidad constante durante todo el trayecto. Debo informar debidamente al diputado. Esto cambiará el mundo. Los negocios van a transformarse radicalmente. Tengo que empezar a pensar en cómo aprovechar esta locomotora. Entre los pasajeros había jóvenes aventureros, ingenieros curiosos por entender cómo funcionaba el tren, enviados que debían investigar este nuevo medio de transporte, y empresarios ansiosos por saber el impacto que tendría en sus negocios. Todos ellos quedaron asombrados con esta nueva maravilla de la civilización. Después de llegar a Morelia y almorzar, los pasajeros volvieron a subir al tren para regresar a Ciudad de México. A 1 milla de distancia de la estación de Ciudad de México, cientos de personas se quedaron esperando para ver el regreso del tren. Esta vez, miles de ciudadanos de la Ciudad de México se unieron a la multitud para presenciar el espectáculo. Ya debería estar llegando. ¡Ahí viene! Lo que al principio parecía un pequeño punto en la distancia comenzó a crecer, acercándose cada vez más. La locomotora, que en un abrir y cerrar de ojos llegó hasta el frente, pasó a toda velocidad, y el viento generado por su paso golpeó mi rostro. Ya había sido impresionante verla partir desde la estación, pero esto era aún más abrumador. Increíble. Maldita sea. Algunos gritaban emocionados tras presenciar la asombrosa velocidad, mientras que otros reflexionaban sobre el impacto que esta nueva tecnología tendría. No faltaban quienes, desconcertados por lo que acababan de ver, mostraban incomodidad ante lo inesperado de la escena. Cada uno tenía sus propios pensamientos, pero no hubo nadie que no se sintiera impresionado. El objetivo original del príncipe heredero era mostrar el poder del ferrocarril de manera tangible. Sin embargo, con la sugerencia del emperador de verlo en las vías y no en la estación, el impacto fue aún más contundente. Al día siguiente, el segundo evento comenzó. Gracias por ver este video. Mientras más apoyo reciban estos videos, más me motivan a seguir subiendo los demás capítulos. Así que no olviden dejar su like y suscribirse si es que aún no lo han hecho.